Hola de nuevo, bienvenidos a todos. Hoy nos toca hablar dentro del módulo 1 del tema 2. Este tema 2 pues lo vamos a dividir en tres partes, tres grandes bloques, aunque un tema pequeñito, pero es un tema bastante importante. El primer bloque lo vamos a dedicar a hablar de la colaboración entre transportistas. El segundo bloque a arrendamiento de vehículos y el tercer bloque lo vamos a destinar a hablar de los centros de mercancías. El primer bloque que hemos hablado, la colaboración entre transportistas, nos viene a decir que cuando un transportista no sea capaz de asumir todas las demandas de porte que tenga, puede recabar la ayuda de otros transportistas. Para esto se tienen que cumplir una serie de cosas, una serie de requisitos para que se pueda solicitar la ayuda de un transportista ajeno a nosotros. En primer lugar, y lo más importante que tenemos que tener claro, ya que es pregunta de examen, es el límite de la colaboración de otros transportistas. Y el límite es el 100% de los vehículos que nosotros tengamos. Lo explico para que lo entendáis. Imaginaos que yo soy una empresa transportista y tengo 5 camiones. Y yo recibo de un cliente mío la demanda para hacer 5 servicios mañana. Pues yo con cada uno de mis camiones realizo esos 5 servicios. Pero imaginaos que pasado mañana yo recibo de ese cliente o de varios clientes que yo tenga para hacer 10 servicios. Como yo solamente tengo 5 camiones, podría solicitar la ayuda de otros transportistas, pero sin nunca sobrepasar ese 100% medido en el número de vehículos que yo tuviera. Como tengo 5 camiones, podría en este caso recibir la ayuda de otros transportistas que aportasen otros 5 camiones, pero no más. El límite está en ese 100% que os comento. Recordarlo porque es pregunta de examen. Por supuesto, ni que decir tiene. Esos transportistas que a mí me van a ayudar tienen que tener su autorización legalmente, es decir, tienen que tener su tarjeta de transporte, tienen que ser transportistas reconocidos legalmente, ¿de acuerdo? Más cosas. Por un lado, tenemos que saber que la empresa transportista que recibe la demanda del servicio, que en este caso soy yo, actúa con el cliente como transportista. Sin embargo, cuando ese transportista solicita la ayuda de un tercer transportista, en este caso y de cara a ese tercer transportista, figura como operador del transporte, como cargador, como agencia. Y el que va a realizar realmente el porte, pues en este caso es el transportista. Esto que tenemos que tener muy claro, porque hay bastantes preguntas que en el examen pues nos van a intentar liar, nos van a intentar ver a ver si sabemos del tema. Lo voy a volver a repetir. La empresa transportista que recibe la demanda del servicio actúa por el cargador como agencia de transporte. Ese transportista, como no tiene medios propios para asumir ese servicio, solicita la colaboración de otro transportista y de cara a él actúa como cargador. Y el transportista que ejecuta realmente el porte, pues lo vamos a llamar transportista, porteador, hay diferentes palabras sinónimas. ¿De acuerdo? Importante que nosotros tengamos claro esto. Las obligaciones del transportista pues será de coger esa mercancía y llevarla en perfecto estado desde el punto de origen al punto de destino. Todos actúan en nombre propio, tanto la empresa transportista que recibe en primer lugar la orden de servicio como la empresa transportista que luego va a contratar con la primera empresa de transporte también actúa en nombre propio. ¿De acuerdo? Bien. En ese contrato que tienen que firmar ambas empresas transportistas, pues tiene que quedar todo muy bien reflejado para que en caso de que luego surjan controversias en el porte, se sepa la responsabilidad de cada uno hasta dónde llega. Además, y es pregunta de examen, en la contabilidad
de ambas empresas transportistas tienen que figurar por separado si esa empresa transportista hace directamente el porte o bien lo subcontrata mediante la otra empresa transportista. Ya os digo, la contabilidad se detalla. Normalmente la primera empresa transportista que recibe la demanda del servicio y luego pide ayuda a otra empresa transportista, pues se queda un porcentaje de ese servicio. Es como una comisión. Pues esa comisión tiene que ir en una contabilidad detallada, diferenciada de sus portes. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos al segundo bloque, que es arrendamiento de vehículos. Como ya hablamos en el primer tema, cuando nosotros arrendamos un vehículo, ese arrendamiento tiene que estar en un contrato y ese contrato que sea por un tiempo limitado. No puede haber un contrato de arrendamiento de carácter ilimitado. Además, para que nosotros podamos contratar un vehículo, se lo tenemos que hacer a una empresa que esté legalmente establecida, que tenga su autorización por parte de la administración, reconocida como empresa dedicada a ofrecer vehículos sin conductor, muy importante. El arrendamiento de vehículos tiene que ser sin conductor, ya que la empresa que va a alquilar, que va a arrendar esos vehículos, es la que tiene que poner los conductores. Por supuesto, como cualquier contrato, como cualquier arrendamiento, se firma un contrato y ese contrato, una copia, se tiene que llevar en el vehículo, siempre, para que esté a disposición de los agentes de la autoridad. Las empresas que arrienden vehículos tienen que conservar esos contratos durante 3 años. Ya sabéis, lo voy a aclarar un poco, pero bueno, en un contrato de arrendamiento tenemos pues dos partes. El arrendador, que lo podéis siempre asimilar con poseedor, con el dueño del camión, y el arrendatario, que es quien va a hacer el uso, el que va a disfrutar de ese bien, ¿de acuerdo? Hay veces que nosotros nos vemos obligados como empresas de transporte a alquilar, a arrendar un vehículo porque el que nosotros tenemos se nos ha averiado. Pues para poder hacer este contrato de arrendamiento, nosotros tenemos que llevarle la copia o la autorización de transporte más el certificado del taller que ponga la avería y una estimación de lo que esa avería va a tardar en ser reparada a la empresa que nos va a arrendar el vehículo, para que esta empresa sepa que nosotros estamos autorizados por la administración y que el motivo es que se nos ha averiado nuestro vehículo. Una vez que nosotros hagamos ese contrato de arrendamiento, se lo comunicaremos a la administración y, por supuesto, el contrato siempre en el camión. Este tipo de contratos se hacen con plazos de 2 meses, pero son renovables. Si a nosotros no nos han reparado el vehículo en plazo, volvemos a poder renovar ese contrato de arrendamiento. Bien, como os digo, siempre ese contrato de arrendamiento tiene que ir a bordo, ¿de acuerdo? En el caso de tercer bloque que nos ocupa, hablamos de los centros o las estaciones de mercancías. Las estaciones de mercancías son centros logísticos. Son centros logísticos que tienen pues diferentes finalidades. Por un lado, aglutinar todo lo que es el transporte dentro de una zona para que desde esa zona se haga el reparto, se deriven las mercancías. ¿De acuerdo? Tiene que tener diferentes requisitos. El primero y fundamental es que de carácter público. Todo transportista debidamente autorizado lo puede utilizar. Además, tiene que tener servicios para que estos transportistas pues puedan cumplir con sus objetivos. Pueden tener talleres, lavaderos, restaurantes, para que puedan dormir, muelles de descarga, de carga. Bien, eso es fundamental. Y tiene que tener una serie de metros para que cumplan esos objetivos. Esos metros es importante que lo sepamos. Y son 150.000 metros cuadrados. De los cuales, de esos 150.000 metros cuadrados, 25.000 están reservados a naves. ¿De acuerdo? Con esos datos nos será más que suficiente para poder contestar correctamente a alguna pregunta que en el examen nos pueda caer de esta parte de la materia. Bien, nos vemos en próximos temas.